Y entonces se va a decir que sí puede haber una agravación de los parámetros que yo he establecido antes, como aumento de la temperatura, si sigue aumentando el nivel de CO2, y las previsibles consecuencias que el aumento de temperatura media del planeta va a tener. Pero no vamos a poder decir si va a aumentar 2 grados, si va a aumentar 3 grados, si va a aumentar 4 grados. Podemos plantear muchísimos escenarios, pero darle una certeza no podremos darle nunca. En 1997, representantes de grupos de presión y jefes de Estado de más de 150 países se reunieron en la capital japonesa de Kioto con la intención de redactar un tratado cuyo propósito era reducir las emisiones de gases invernadero en todo el mundo. El protocolo de Kioto no exigía demandas inmediatas a los países en vías de desarrollo, pero apelaba a todos los países desarrollados a reducir sus emisiones llegados al año 2012. El compromiso establecía que Europa en su conjunto lo haría en un 8%, Estados Unidos en un 7% y Japón en un 6%. A tenor de lo que nos dicen los modelos, un aumento de temperatura media trae como consecuencia una, por así decirlo, ampliación de los climas tropicales, cuidado, tropicales, no ecuatorial, sino tropicales, hacia latitudes superiores. Es decir, en definitiva, que los climas que viven ahora la banda desértica del Sahel y del Sáhara se van a trasladar hacia el norte. En el caso de España, por ejemplo, pues vamos a ver cómo previsiblemente pudiera, por ejemplo, el norte de la península transformarse poquito a poco en un clima mediterráneo. Pero siempre eso dentro de una incertidumbre. ¿Cuántos grados van a ser? Pues podemos establecer una banda, puede ser desde 1 grado hasta 6 grados de aumento medio de temperaturas. ¿Va a ser dentro de 30 o 20 años? Pues puede ser dentro de 30, puede ser dentro de 50 años. ¿Va a ser un clima absolutamente mediterráneo? Pues no lo sabemos. Va a tener características de clima mediterráneo en el norte de la península, con una aridización o una desertificación del sur de la península. Es decir, que nos movemos dentro de una banda relativamente ancha de previsiones. Y lo que sí tengo que decirles es que en ningún momento los científicos que trabajan sobre el problema del cambio climático hablan de certezas. Jamás. Jamás. El cambio climático conlleva profundas implicaciones políticas e industriales. Ha de tenerse en consideración que este fenómeno surge de los procesos clave del éxito de nuestra civilización, de ahí que resulte difícil evaluarlo de manera desapasionada. De lo mucho que hay en juego en la problemática del calentamiento global, habla la proliferación de historias engañosas, singularmente provenientes de aquellos grupos que ven comprometidos sus intereses. Lo primero que hay que aclarar es que el número de científicos que niegan un, digamos, previsible cambio climático es reducidísimo. Frente a los miles de científicos, frente al consenso de la comunidad científica, frente al apoyo de miles de sociedades científicas, nos encontramos con un puñado muy escaso de personas que niegan el cambio climático. Y además lo hacen con matices. Y si uno examina, por ejemplo, las recogida de firmas que se han hecho de 60 o 70 científicos, por ejemplo, en Canadá, digamos, acudiendo al gobierno canadiense para que no haga caso a las predicciones alarmistas de los científicos, que defienden la tesis de un previsible cambio climático, nos encontramos que la gran mayoría jamás ha trabajado en problemas relacionados con el cambio climático y una cuarta o quinta parte de ellos son profesores jubilados y otros muchos después se dan cuenta de que lo que firmaron en realidad no recogía lo que ellos pensaban. Otra cosa es que haya ciertos medios de presión cuyo interés sea el de negar el cambio climático. Y entonces acudan a argumentos
muchas veces un tanto falaciosos para negar el cambio climático. Un caso clásico, por ejemplo, es el del sol. Entonces, hay un argumento que corre mucho por ahí, que nos viene a decir que el cambio climático es esencialmente debido a la actividad solar. No cabe ninguna duda de que el cambio climático está relacionado con el sol, eso no cabe ninguna duda, el sol nos calienta. Pero lo que dice esta gente es que el cambio climático es única y exclusivamente debido a los cambios de actividad solar. Bueno, pues lo que está claro es que las variaciones de las que he hablado y que han transcurrido a lo largo del siglo XX no están en absoluto relacionadas con un incremento de la actividad solar, puesto que este incremento de la actividad solar no se ha producido. De lo que tampoco cabe duda alguna es de que la reducción de las emisiones de CO2 transita indefectiblemente por la implementación de tecnologías alternativas que posibiliten mantener una red eléctrica con una extensión, magnitud y fiabilidad igual a la dispuesta en la actualidad. Entre las energías que están llamadas a desempeñar un papel vital en este cambio paradigmático, habría que subrayar a las energías eólica, nuclear y solar. Es una pieza fundamental en tanto en cuanto los combustibles fósiles sobre los cuales basamos toda nuestra vida, pues tarde o temprano se van a acabar, con lo cual tarde o temprano nos vamos a tener que plantear el problema de fuentes de energía alternativas, lo queramos o no lo queramos, cambio climático o no. Lo que sí se puede es acelerar la investigación sobre esas fuentes alternativas de energía. Y eso está en manos de los gobiernos, está en manos de las grandes empresas y está en manos de los científicos. El tiempo que queramos darle a esa investigación depende esencialmente de nosotros, pero es sin duda absolutamente necesario encontrar por activa o por pasiva, fuentes alternativas de energía. Esas fuentes alternativas de energía que no emitan gases de efecto invernadero, pues posiblemente sean un factor que vaya a incidir en, por así decirlo, las correcciones necesarias al cambio climático previsible del que hemos estado hablando. Entonces hay que apostar por las energías alternativas. Se puede hacer, tecnológicamente se pueden desarrollar, todo es cuestión de voluntad. Es un hecho que quienes más contaminan tienden a minimizar el problema del cambio climático. No es extraño que el país más contaminante del mundo, Estados Unidos, finja no creer en las evidencias que refieren la necesidad de limitar las emisiones de gases invernaderos. Es conveniente referir que Estados Unidos emite cerca del 25% de estos gases. Por poner un ejemplo, Wyoming, el estado menos poblado de la Unión, emite más dióxido de carbono que 74 países en vías de desarrollo. De esta manera, es comprensible que estos últimos, con India, China y Brasil a la cabeza, persistan en la tesis que aboga porque los altos niveles de gases invernaderos que padece la atmósfera son el resultado de los pasados pecados de los países desarrollados. Nosotros pensamos como occidentales. Entonces, como occidentales, hemos ya superado la etapa industrial que nos ha permitido alcanzar un nivel de vida envidiable y ahora podemos pensar en la etapa postindustrial de adaptación a las nuevas circunstancias sociales, circunstancias políticas, etc. Pero piense usted, por ejemplo, en los países en desarrollo. ¿Estamos autorizados a negarles esa puerta hacia un futuro para ellos mejor? Pues francamente, personalmente, pienso que no. Y la cuestión es, ¿conocemos alguna forma de desarrollo que, por así decirlo, no pase necesariamente por una etapa industrial de gran utilización de combustibles fósiles? Pues es una gran pregunta con un gran punto de interrogación que no sabemos responder. Lo que quiero decir es que países emergentes como, por ejemplo, China o la India tienen perfecto derecho a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y a desarrollarse. Y lo tienen que hacer de una forma rápida.
Y claro, de una forma rápida no es esperar a que las energías alternativas estén a punto para que las puedan utilizar. Lo quieren ahora. Y quererlo ahora es emplear masivamente combustibles fósiles. Entonces, encontrar un equilibrio entre la satisfacción de esos países emergentes en la actualidad y los que en el futuro reclamarán también su derecho a vivir mejor, y de los países industrializados que ya están pensados, que están inmersos en la etapa postindustrial, pues claro, es una cuestión muy difícil de congeniar. Hacer algo para remediar el calentamiento global supone ciertos costes para algunas industrias influyentes como la automovilística, la petrolera y la del carbón. El ejemplo más ominoso habla de que el derretimiento de los casquetes polares facilita a la segunda de las industrias mencionadas acceder al petróleo que se encuentra bajo el Ártico. Esta serie de circunstancias puede ofrecer pistas acerca del porqué de que la ratificación del Protocolo de Kioto no sea más que una entelequia. Convencer de que todas esas pequeñas acciones de reciclado, de ahorro energético, de planificación, por así decirlo, en cierta manera, de subida, no necesariamente tienen que llegar a un camino sin salida en el cual he renunciado a muchas cosas o a demasiadas cosas, a una cierta calidad de vida. No tienen por qué, pero sí pueden ayudar. Y sobre todo me hacen a mí y a usted y a cualquiera de los ciudadanos que nos rodean consciente de que cuando las medidas que se tengan que tomar sean de mayor calado o de mayores proporciones, yo estaré ahí para decir hay que tomar esas medidas. Entonces, bienvenidas sean, una vez que usted es consciente de que tiene que reciclar, bienvenidas sean ese reciclado que hace usted todos los días, llevando el cartón a su correspondiente contenedor, el vidrio al suyo, y así sucesivamente. O bien poniendo placas, haciendo una inversión de placas solares en su casa, o haciendo un aislamiento de su apartamento, etcétera. Todas esas pequeñas medidas quieren decir que usted está concienciado. Y si usted está concienciado del problema, el día que toque realmente tomar una decisión de mucha mayor trascendencia, ahí estará usted para votar y para decir hay que tomar esa decisión. La única certidumbre asociada al cambio climático es que la sociedad contemporánea vive una época de esplendoroso progreso, aunque de absoluta irracionalidad. Decía Miguel Delibes en un discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua allá por 1975, en el que sostenía un feroz rechazo al sentido moderno de progreso y a las relaciones hombre-naturaleza, que esta última mancillada, harta de servir de campo de experiencias a la química y la mecánica, se ha alzado contra el hombre en abierta hostilidad. La humanidad, para el sabio escritor castellano, no tiene sino una posibilidad de supervivencia: frenar su desarrollo y organizar la vida comunitaria sobre bases diferentes a las que hasta hoy han prevalecido.